Mi nombre es Luis Schmidt, soy descendiente de don Teodoro Schmidt, el fundador de la ciudad de Temuco, en el sur de Chile. Yo tengo 5 hermanos, ¿ya? Mi padre falleció muy joven, cuando yo tenía 2 años y medio. Nos crió mi mamá y nuestros hermanos mayores. Siempre me ha gustado la agricultura. Mi abuelo era gran agricultor en la zona de Linares y tenía 2 campos allá y pasábamos todas nuestras vacaciones. Y por lo tanto, muy joven, siendo ingeniero, compré una propiedad agrícola en Talagante. Bueno, en realidad nunca pensé llegar a China, pero afortunadamente tuve la oportunidad de llegar en el año 1991 allá y descubrí que era una gran nación con una gran población y con mucho interés en surgir y volver al desarrollo que tuvieron muchos años atrás. 10% de la población que tenía COVID en China se moría y nosotros pensamos que lo mismo iba a pasar en el resto del mundo. Afortunadamente, las cepas que llegaron a Occidente fueron más atenuadas y con el tiempo logramos construir ya las vacunas correspondientes para salvar muchas vidas. ¿Cuál fue el costo personal más grande de ser embajador en China 2 periodos? No es fácil trasladar una familia numerosa como la que yo tengo. Yo tengo 4 niños y por lo tanto, digamos, en mi primer periodo muchos de ellos me visitaron. En el segundo periodo, por la pandemia, fue muy difícil. Mientras tengamos salud, todavía no pretendo jubilar. Voy a China 1 o 2 veces al año. Sigo visitando nuestra embajada allá, la granja agrícola que tenemos allá, pero también en lo personal tengo negocios y trabajo en una empresa que exportamos cerezas a China. Don Luis, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, que tiene tanto de elementos de los lugares donde usted ha estado y específicamente en China, donde ha estado y ha vivido más de 9 años. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, Matilde, por venir hoy día a mi casa y por esta entrevista. Bueno, don Luis, yo lo conozco nos conocemos hace muchísimos años cuando usted estaba en Fedefruta, que convirtió una oficina pequeña en una asociación gremial muy importante. Es también una de las personas que más conoce China, las relaciones comerciales, diplomáticas, humanas de China. ¿Qué ha hecho que una persona que me imagino tuvo una educación y una formación absolutamente distinta y tradicional haya tenido esta carrera, este curso de vida? ¿Qué cree usted internamente que lo ha hecho transitar y hacer este camino que ha hecho? Bueno, como tú sabes, yo soy ingeniero civil. Claro, mis profesores eran ingenieros, mis amigos eran ingenieros. Trabajé más de 20 años en empresas ya, donde aplicaba mis labores como ingeniero. ¿Ya? Pero la vida te lleva por caminos distintos. Y uno tiene que aceptar también esos caminos. Y uno tiene que aceptar los caminos. Y me recuerdo, digamos, yo siempre me ha gustado probablemente la agricultura, porque mi abuelo, por parte materna, era agricultor y tenía 2 campos en el sur y nosotros pasábamos todas las vacaciones allá. Y por lo tanto yo compré un campo y me dediqué primero a la lechería, pero después a la fruta, ¿ya? Y en la fruta me pescó la crisis del cianuro en Estados Unidos. De las uvas. De las uvas envenenadas con cianuro en Estados Unidos. Bueno, el gobierno de la época, ya, General Pinochet, dio los pagarés de la deuda externa, pero le llegaban a los exportadores y no a los productores. Y nosotros no teníamos mayormente representatividad. Ahí me tocó formar la Federación de Productores de Fruta de la Región Metropolitana. Y ligerito me ofrecieron el puesto de una institución que se llamaba Fedefruta. Que era una oficina. Que era una oficina chiquitita en la calle de Nueva York. Sí. ¿Ya?
Y por supuesto yo no podía porque yo era empleado en ese momento y conversé con mi amigo Ricardo Aristidas si acaso él podría ser el nuevo presidente de Fedefruta. Él aceptó y yo encontraba que era un genio, ya llevó 5 años como presidente de Fedefruta, pero cuando él se va a la Sociedad Nacional de Agricultura me dice ya, ahora le tocó a usted. Yo pensé estar 1 año y estuve 10 años ahí. De hecho, me nombraron presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura también. Y fui presidente de las 2 instituciones, que era una verdadera locura. ¿Por qué? Porque Fedefruta es hacia afuera. Yo conocí todo el mundo gracias a la fruta. Y la SNA es un tema político y es más bien enfocado hacia adentro. Bueno, Fedefruta entonces fue la que lo llevó a China. ¿O usted buscó China? Porque Fedefruta, me imagino que, y sobre todo en un principio, miraba a Estados Unidos, donde se estaban también llevando a cabo más relaciones comerciales, Europa, pero China no era un destino que tuviéramos nosotros en perspectiva. No, para nada. A ver, ¿cómo conocí China? Yo abrí el mercado de los cítricos en Japón, como un negocio como empresario. Y abrí, digamos, ese mercado que funciona hasta el día de hoy para los cítricos en Japón. Y fui un día a visitar China. Yo había sido el gerente de producción de la viña Undurraga y tenía 2 negocios, frutas y vinos. Pero llegué a China en el año 91. Cuando les hablo de vino, me preguntan qué es el vino. Nosotros sabemos solamente de licor de arroz, pero no de vino. Dije yo, si tengo que explicarles además qué es lo que es el vino, esto no va a ser negocio. Y la fruta, bueno, eso sabemos mucho, pero ¿dónde está Chile? En Sudamérica. ¿Al lado de Estados Unidos? No, al lado de Perú, al lado de Argentina, ya debajo de Brasil. No, nunca vamos a poder tener fruta chilena en China porque es muy lejos. Mis 2 negocios se quebraron de manera inmediata en el año 91, pero insistí porque vi que China era un gran país con una gran población y si yo podía hacer cualquier negocio, digamos ahí, me iba a ir muy bien. ¿Cuánto se demoraba en esa época un embarque de los puertos chilenos a China? No, prácticamente se demoraba 90 días. ¿Por qué? Porque no habían buques directos, no había nada. De hecho, cuando iba a China en esos años, se demoraba 65 horas por la cantidad de escalas de los vuelos. Entonces era imposible que nosotros pudiéramos llegar, digamos, con fruta. ¿Y cómo cuando llegó con fruta? ¿Cuánto ese tiempo ya se había reducido o se consiguieron los frigoríficos? 3 o 4 años después del primer viaje, ya logré hacer un negocio en China que me fue muy mal, perdí mucha plata. ¿Y por qué? Porque la fruta efectivamente se demoraba casi 2 meses y llegaba en regulares condiciones. Ya. ¿Y por qué siguió insistiendo? Porque eran muchos los chinos, ¿ya? Y a pesar de haberme ido mal, yo dije, bueno, si no puedes con el enemigo, únete al gobierno chino y les ofrecí hacer una granja de productos agrícolas en China. Ya. Por supuesto, el gobierno de China me preguntó, ¿pero quién es usted? Yo soy Lucho Schmidt. No, nada con usted, con su gobierno. Cuando volví a Chile, hablando con el ministro de la época, don Carlos Mladenich, en el tiempo del presidente Frei, me dijo, tú estás loco, digamos, hacer una granja agrícola. Entre Chile y China no hay nada, solamente cobre y todavía no llegamos ni a 50 millones de dólares. Bueno, obviamente dije, estamos mal porque no estoy bien en China, no estoy bien en Chile, pero acudí al presidente Frei, quien gobernaba en ese momento, quien me escuchó seriamente, digamos, respecto a este proyecto, y me dijo, yo te voy a ayudar. ¿Y qué es lo que me dieron? ¿Ya? Una cantidad de recursos bastante reducida, pero por lo menos me dieron la representatividad para el gobierno chino. De hecho, entre medio ya me habían nombrado presidente de Fedefruta, volví a China diciendo, yo soy presidente de Fedefruta, y me preguntaron, ¿y Fedefruta es estatal? No, es privado. No, nada con Fedefruta. Entonces estaba en el peor de los mundos. Pero efectivamente esa granja en el año 99 la logramos constituir en China y hoy día ya va a cumplir casi 30 años. ¿Y qué hay en esa granja? Bueno, primero eran puras plantaciones frutícolas,
uva de mesa, que era la reina de las frutas en esos años, y me fue muy mal. ¿Por qué? Porque la uva de mesa ya con el clima no se daba bajo ningún punto de vista, pero me fue muy bien con los duraznos, con los nectarines y con las cerezas, ¿ya? Que al final ha terminado siendo un boom. ¿Cuándo fue el primer embarque que llegó a China de fruta? ¿Cuándo pudo concretarse eso? Yo diría, digamos, los primeros embarques los hice yo en el año 95. 95. En esa época, recién, el año 90, los años 90, China se estaba recién abriendo. Me imagino que había poca gente que hablara inglés. ¿Cómo llegó usted ahí, donde además había poco occidental? No, era prácticamente imposible comunicarse. Yo me paseaba, digamos, por las calles de Beijing o de Shanghái y prácticamente no te dejaban caminar porque todo el mundo se quería sacar una foto contigo, ¿ya? Porque no veían occidental. No veían occidentales, esto era un caso muy curioso de estar ahí, digamos. Entonces todo era muy complejo y muy difícil. Yo, por otro lado, lo único que sabía era inglés. No tenía idea de chino. Ahí empecé a aprender las primeras frases y tampoco me entendía mucho porque estudiaba, el viaje se demoraba 65 horas estudiando chino. Llegaba allá, no me entendían porque la pronunciación estaba mala. Claro. Entonces era muy complejo, pero afortunadamente ya en los ministerios sabían, digamos, hablar inglés y ahí me podía entender bastante mejor. Mamajujo. Mamajuju, exactamente. ¿Tú sabes lo que es mamajuju? Más o menos. Eso me dijeron que era la palabra. Pero es una palabra tan rebuscada que cuando tú se la dices a un chino mamajuju, ¿ya? Ah, no, este caballero sabe mucho chino. Ah, excelente. Era una buena carta de presentación. Ahora, eso era a nivel privado con el patrocinio del gobierno chileno, pero luego de ese conocimiento usted se convierte en embajador. ¿Cómo fue irse de embajador en un país donde usted no hablaba el idioma? Claro, ahí tenía otra categoría, pero Chile estaba también abriéndose a este mercado tan grande. ¿Cómo fue su llegada como embajador? Bueno, primero que nada, muy sorpresivo. Yo había terminado 6 meses antes mi presidencia en la Sociedad Nacional de Agricultura. Estaba trabajando acá. Le ofrecieron, en honor a la verdad, la embajada primero a Hernán Somerville. Mi amigo Hernán rechazó, digamos, la embajada, ¿ya? No le gustó la casa. Bueno, hay miles, digamos, de intervenciones y cuentos respecto a eso. Lo concreto fue, digamos, de que el ministro de Relaciones, Alfredo Moreno, a quien yo conocía mucho, por la Sociedad Nacional de Agricultura y por la inscripción de los caballos en el registro del caballo chileno y los rodeos, ¿ya? Ofreció mi nombre y el presidente me dijo, mire, China es nuestro socio comercial número 10 y usted tiene que transformarla en el primer socio comercial de Chile. Yo reclamé y le dije, presidente, búsquese otro porque esa no es labor de un embajador, eso depende del gobierno chileno, del gobierno chino. Es muy difícil que un embajador pueda realizar eso. Pero tuve mucha suerte. Ya a mitad de mi primer mandato como embajador, China fue nuestro primer socio comercial, pasando a Estados Unidos casi en 500 millones de dólares, no era mucho en esos años, pero hoy día China dobla a Estados Unidos en comercio. Es nuestro principal socio comercial. Es nuestro principal socio comercial. ¿Y eso por qué se logró? ¿Por el crecimiento que estaba teniendo China? ¿Porque los empresarios chilenos lo hicieron bien? ¿Cómo? Porque China tenía un desarrollo a partir de la década del 90 espectacular. Hay cifras que son impactantes, no solamente la cantidad de personas, sino que en la producción. Desde el año 2000 hasta ahora, la red que tiene de trenes rápidos es más grande que la de todo el mundo de trenes rápidos. O sea, el desarrollo ha sido increíble. Bueno, lo que pasa es que la gente sabe poco de historia, ¿ya? El grupo Madison, que son economistas ingleses, habla de que de los 20 siglos o 21 siglos que llevamos, casi 18 o 19 siglos, China, digamos, era el eje del mundo. Piensa tú que en 1820 China
en poder económico era más grande que Estados Unidos y la Unión Europea juntas, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Vino el siglo o el siglo y medio de desgracia de China, ¿ya? ¿Por qué? Porque los emperadores cerraron la economía del mundo, que era China en estos momentos, se quedaron sin revolución industrial. Bueno, en 1846 para la guerra del opio los invadieron los ingleses, después los japoneses, los coreanos, y fue la desgracia hasta el año 1949, donde llega Mao y cambia, digamos, China por un nuevo proyecto, digamos, de un país comunista. Ya, ¿y cómo en un país comunista se logra esta apertura gigante? Porque ellos tratan economía social de mercado mejor que cualquier país occidental. Cuando llega Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, que decía, no importa, digamos, que el gato sea negro o blanco, que case ratones, abre la economía de China y pone a la mano de obra más barata del mundo al servicio del capital extranjero, fundamentalmente de Estados Unidos. Y empieza la etapa de florecimiento de China, que hoy día tiene a China siendo ya en comercio, por lo menos, la primera economía del mundo. Muchos economistas hablan, digamos, de que China va a llegar, ¿ya?, a ser la primera economía del mundo en los próximos 4 o 5 años, lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque los avances han sido tan espectaculares de que hoy día, si bien es cierto, el PIB de China es del orden per cápita, del orden de $15.000, ¿ya?, el PIB total de China, por los 1.450 millones de habitantes que tiene, ya está acercándose muy cerca a Estados Unidos, y de ahí viene el conflicto Estados Unidos, ya China, que no es un conflicto militar. La gente habla de la Guerra Fría, digamos, no. Este es un conflicto de poder. ¿Quién va a mandar en los próximos 3 o 5 años? Entonces, hoy día China es más grande que Estados Unidos en comercio, es más grande en inteligencia artificial, es más grande en robótica. Entonces, evidentemente, claro, hoy día China gasta casi 3% del PIB en investigación y desarrollo, y Estados Unidos gasta 2,5% del PIB nomás. Entonces, los procesos en China se han acelerado de tal manera de que va a llevar a China seguramente en los próximos 3 o 4 años a ser la primera economía del mundo. Y esta guerra arancelaria, que guerra comercial, usted dice, no la podemos calificar así, pero en definitiva tiene una consecuencia, un impacto en los productos chinos, en el desarrollo. ¿Usted cómo cree que va a enfrentar o cómo va a salir de ese conflicto que ha decidido el gobierno de Donald Trump, que ya tuvo una primera vez, que usted la vivió porque era embajador en ese tiempo, en el primer mandato de Donald Trump? ¿Cómo puede afectar a China eso? Bueno, a ver, evidentemente yo creo de que hoy día es curioso ver, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, que era el adalid ya del comercio abierto, de la economía de mercado, hoy día esté optando por el proteccionismo. El multilateralismo y la economía de mercado abierto hoy día la tiene China y no Estados Unidos. Ahora, en el primer postura de aranceles, piensa tú que Estados Unidos le puso 145% de aranceles a los productos chinos. Hoy día, digamos, con el acuerdo en Ginebra están en 30%, ¿ya? Y China también le puso, digamos, 85% de aranceles a los productos americanos, y hoy día los bajó a 10%. Ya, pero el gran ganador, digamos, en esta primera etapa no fue precisamente el presidente Trump, fue el presidente Xi. Sin moverse prácticamente de Pekín, ha hecho, digamos, que Estados Unidos repiense, digamos, la política. Ayer salía un tribunal federal de Estados Unidos diciendo que Donald Trump no tiene las atribuciones para fijar esos aranceles, y hoy día está por verse, porque el primer perjudicado probablemente de esta postura enorme de aranceles vaya a ser Estados Unidos. Porque además está abriendo mercados para China en otros países que también están viéndose afectados por aranceles. Y por supuesto, piensa tú que Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y nuestros productos hoy día, llámese salmón, está pagando 10% de arancel. El caso de las uvas, las últimas uvas que nosotros mandamos a Estados Unidos también pagaron 10% de arancel. Ahora, es cierto que el cobre... de otras partes llegan con más, o sea, todavía mantenemos esa ventaja.
Todavía en algunos países llegan con más aranceles, pero efectivamente nosotros tenemos un tratado vigente con Estados Unidos que no lo ha respetado para nada. Nosotros esperamos, digamos, poder lograr solucionar ese tema, pero Chile debe permanecer con una neutralidad. Piensa tú, digamos, de que el año pasado Chile rompió la barrera de los 100.000 millones de dólares en exportación, de los cuales 38.000 millones de dólares fueron a China y solamente 16.000 a Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial. O sea, entre China y Estados Unidos representan el 54% de nuestras exportaciones totales. Y por lo tanto, nosotros que somos una economía pequeña, debemos mantener una cierta neutralidad. Yo estaba de embajador, me acuerdo, en el primer periodo ya del presidente Trump. Y en esos años ya empezaron los conflictos con China. Cuando el presidente Piñera viaja, digamos, a Estados Unidos, Donald Trump ya le mandó un emisario al señor Pompeo a decirle que cuidado con las inversiones de China en Chile. Y en ese momento se hablaba que la empresa Huawei ponía el cable ya submarino de fibra óptica. Yo entrevisté a Mike Pompeo en ese viaje cuando lo mandaron a Chile. Y evidentemente, y él dijo que Chile tendría que tenerse las consecuencias si decidía hacer eso. Por esa amenaza todavía no tenemos, claro, hay un proyecto con Google ya y pasarlo por Australia, pero es tan caro que todavía no tenemos cable de fibra óptica. Ya, pero hoy día la amenaza de Donald Trump se redobla. Por lo tanto, vamos a estar en un inmovilismo durante un tiempo. Bueno, por eso que es muy... A ver, a mí me tocó también, siendo embajador, el tema de los pasaportes. ¿Te acuerdas, digamos, cuando se había licitado una empresa china, se la había ganado? Ganó la licitación? Bueno, Estados Unidos nos dijo, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros le quitamos la visa waiver, y hubo que terminar la licitación internacional y dársela, digamos, a una empresa francesa para normalizar el tema. Hoy día, digamos, Chile tiene que estar buscando, digamos, con sabiduría cuál es el camino justo del medio. Si te casas con uno o con otro, siempre te vas a apretar los dedos. Bajo ese predicamento, digamos, yo celebro que el presidente Boric haya ido, digamos, a China con mucha cautela. No fue bien visto en Estados Unidos que los tres países más de izquierda de Latinoamérica, como es Colombia, Brasil y Chile, hayan estado en esta reunión de cancilleres del CELAC. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener una neutralidad porque si no nos va a salir extremadamente perjudicial para nuestra economía. ¿Pero a usted le pareció bien que el presidente Boric hubiera estado en China? Es discutible porque tú sabes, digamos, piensa tú que han habido dos conversaciones con Estados Unidos, una encabezada por el ministro Parcel y otra encabezada por la subsecretaria de Subrey, ¿ya? Y no han habido muchos acuerdos todavía de cómo eliminar nuestro 10% arancelario. Entonces, esta es una noticia que está en estos momentos ya realizándose. Hay una cantidad enorme de comunicaciones, pero todavía nosotros no hemos podido resolver el tema arancelario para Chile en Estados Unidos. Y volviendo al tema de China, también se le aplicó a los estudiantes chinos la revocación de las visas. Ya en esta segunda administración de Donald Trump pareciera que las cosas van más en serio. Bueno, efectivamente, por lo menos el discurso es mucho más fuerte, digamos, que en la primera administración. Pero hoy día no solamente a los estudiantes chinos, también han salido en todos los medios que los estudiantes chilenos que estaban estudiando en Harvard no les van a renovar las visas waiver y por lo tanto van a tener que salir. Son noticias que están en desarrollo y que no sabemos a dónde van a parar. Pero evidentemente es curioso saber ya que el país más abierto del mundo hoy día se transforma en el país más proteccionista del mundo. Y eso es una complicación para la economía mundial. Ahora, siempre se dice, China no es una democracia, pero es un socio comercial importante, se pueden hacer negocios, respetan los negocios y los temas en materia de derechos humanos se ven en tribunales internacionales. ¿Esa es la postura de Chile frente a China? Bueno, y yo creo que esa es la postura adecuada, digamos, de que los temas ya más álgidos se traten. Ya hay un convenio que se firmó en el tiempo del presidente Piñera
para los temas de derechos humanos, en los temas políticos, tratarlos en Ginebra o tratarlos directamente en la ONU. Volvamos también a China desde la perspectiva de que se va a convertir, usted dice, dentro de los próximos 3, 5 años tal vez, en la potencia. Y eso probablemente lo convierta en un polo de atracción mayor para las personas que quieran incluso llegar hasta China. ¿Cómo es vivir en China? Porque usted cuando llegó, claro, tenía este vocabulario, pero usted cuando llegó embajador, ahí desafiando incluso el protocolo, se compró una moto y recorrió en moto, no sé si solamente la capital o siguió recorriendo en moto el país, porque me contaron que usted había visitado el país prácticamente completo, que no es poco. Bueno, efectivamente, pero en realidad que mis temas de moto, específicamente era una bicicleta con motor, ¿ya? Yo partí recorriendo Beijing en bicicleta, pero los calores, digamos, en el verano eran tan tremendos que un día compré una bicicleta con motor. Y efectivamente descubrí el mundo, porque la bicicleta, digamos, con motor te da 40, 50 kilómetros por hora, no tiene luces, no tiene tacos, no es importante, digamos, dónde poder estacionarte en Beijing. Ya, pero usted era el embajador, pues. Bueno, efectivamente, digamos, al gobierno chino le causaba mucho malestar que el embajador chino usara una bicicleta o una moto, ¿ya? E incluso mandó una reconsideración a la embajada china que el embajador y su señora, por favor, se abstuvieran de usar, digamos, este tipo de vehículos que era muy peligroso. Pero yo te digo, hoy día, todos los chinos han tenido un pasado en moto y respetan, claro, digamos, mucho a la gente que anda en bicicleta y anda en moto, así que yo me sentía muy seguro. Aquí en Chile no me atrevería probablemente a andar en moto, pero allá sí. Ya, y siguió con la moto. Y por supuesto, digamos, me quedé con la moto, digamos, la dejé allá, pero efectivamente, digamos, me sirvió para conocer los sectores más difíciles de explorar en China. Cuando tú te metes a un putón chino, ¿ya? ¿Qué es un putón chino? Son habitaciones chinas comunitarias, donde muchas veces incluso los baños son comunitarios y son unas verdaderas callejones, ¿ya? Los putones, digamos, eran las casas antiguas de los chinos. Todavía ya han despejado muchas por el avance de la ciudad, pero quedan todavía algunas. Y bueno, la única manera de entrar a eso es con una moto o un vehículo pequeño o a pie. Y bueno, yo conozco de las mayores cantidades de putones en China, yo los conozco con mi señora porque los fines de semana salíamos en la moto a andar por esos lados. ¿Y cómo es las relaciones humanas en China? Porque no sabiendo hablar chino y la población no sabiendo mayoritariamente hablar inglés, ¿cómo se generan relaciones con los chinos? Porque para los chinos es muy importante las relaciones para poder establecer negocios. Claro, pero no te olvides, digamos, de que hoy día la mayoría de la población joven en China sabe inglés. Ya, hoy día, pero usted cuando llegó de embajador Cuando yo llegué era muy difícil porque no sabían chino, ¿ya? Y ligerito me di cuenta, digamos, de que a mí me va a costar mucho, digamos, aprender el chino. Yo estuve muchas clases, digamos, allá, pero hoy día, digamos, sé unas 100 o 200 palabras para comer relativamente bien, tomar un taxi, para poder moverme en lo básico. Porque me di cuenta que los chinos preferían que incluso tú les hablaras en español con un traductor, porque sí tenían ellos tiempo para contestarte. La gente de más edad en China no sabe hablar inglés. Y por lo tanto, digamos, a ellos les da lo mismo que tú le hables en castellano o en inglés, porque siempre ocurre el traductor. Recurren al traductor. Bueno, también otra de las maneras de relacionarse a través de la comida. Pero para los occidentales la comida china no es fácil, porque la comida china no es la que comemos aquí, sino que es de verdad muy sazonada. Bueno, oye, efectivamente, hoy día, digamos, en Beijing tú tienes los mejores restaurantes europeos, digamos, y no tienes problema con la comida. Pero cuando yo llegué en el año 91 allá era comida china sí o sí. Y tal como tú dices, no es la típica comida que tú comes aquí en los restaurantes chinos, que según los propios chinos como comida china falsificada, digamos. Allá tenías que comer, digamos, ya la comida china que es bastante sazonada,
También en cada región donde tú vas tienen platos diferentes. Si tú vas a la provincia de Sichuan, oye, anda con un vaso de agua al lado porque es lo más picante que me ha tocado en el mundo. Pero tú te vas acostumbrando. Yo al comienzo me costaba mucho, digamos, asimilar. Y hoy día hay muchos platos que son muy ricos en China y que nosotros los hemos incorporado, digamos, en nuestra vida diaria y que probablemente a los occidentales todavía me dicen, ¿cómo puedes comer eso? ¿Usted ha comido de todo? De todo, pues. ¿ya? No. Y, oye, eso mismo nos ha servido también a los chilenos. Cuando se empezó a exportar la carne de ave, las garras ya del pollo aquí se botaban de ser comida para mascota. Bueno, las garras en China tienen el mismo valor que un precio del kilo de pechuga y por lo tanto, digamos, hoy día es un manjar. En el caso del cerdo, cuando se abrió el cerdo, la trompa del cerdo, digamos, acá en Chile se botaba también para hacer comida de mascota. Allá es una exquisitez y se exporta una cantidad de trompas de cerdo que los chinos se las comen de mucho agrado. Entonces son maneras distintas. El mundo, piensa tú, digamos, que occidental es un mundo nuevo. China tiene más de 6.000 años de historia y obviamente, digamos, durante esos 6.000 años de historia, tienen una cultura diferente, una comida diferente y una manera de enfrentar la vida muy distinta de la que tenemos los occidentales. Occidente es una economía nueva, naciente, digamos, y que tiene que aprender mucho de la cultura ya y del conocimiento de China. Por lo tanto, usted tuvo una primera destinación muy agradable, por lo que estoy viendo, porque logró construir relaciones, logró su granja, ya estaba funcionando la granja, pero tiene una segunda destinación. El presidente Piñera, cuando nuevamente asume la segunda vez, lo vuelve a mandar a China. Su señora me contaron que hace un gran grupo, un gran team con usted. ¿Qué le dijo la señora cuando usted le dice, de nuevo nos vamos a China? Bueno, no estaba muy de acuerdo con eso, ¿ya? Y me dijo, bueno, si es así, te vas a tener que ir solo. Bajo ese predicamento yo le digo al presidente, oiga, mire, es complicado, digamos, porque no es la segunda vez, digamos, puede ser que no sea tan buena como la primera, digamos. Y eso que yo no sabía de pandemia, no sabía de COVID, no sabía de nada, digamos. No, por eso le voy a preguntar ahora, porque la primera vez el mandato era que fuera el primer socio comercial y eso ya estaba ok. ¿Cuál fue el mandato inicial cuando usted partió a China la segunda vez? Bueno, la segunda vez el presidente me pidió que por favor ya consolidara el tema de las inversiones. En ese momento, digamos, China prácticamente no invertía nada acá en Chile. Y no invertía fundamentalmente, ¿por qué? Porque nosotros no teníamos acuerdos de libre comercio, digamos, en el tema de inversiones. Bueno, nos pusimos a trabajar en eso y hoy día, digamos, tenemos un tratado de libre comercio de última generación donde incluye el tema de doble tributación, el tema de inversiones, y efectivamente me dedicaba, digamos, en el segundo periodo a esos temas, a traer muchas empresas chinas que vinieran a invertir a Chile. Y eso se ha logrado muchísimo. Bueno, evidentemente, claro, hoy día dicen que le estamos vendiendo todo Chile a China, pero eso no es así. Hoy día las inversiones ya de China están comenzando en América Latina, ya, y en Chile también. Hoy día mucho más importante es Canadá, Estados Unidos, Japón, digamos, que lo que es China. Pero están viniendo las inversiones. En eso también... ¿No hay que tener una regulación para que los sectores, digamos, que antes se consideraron estratégicos, que hoy día son de privados, entren capitales chinos? Bueno, pero nosotros tenemos la Fiscalía Nacional Económica que nos protege ya de ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo, digamos, a State Grid, que es una gran compañía de generación y producción eléctrica. Yo la traje, digamos, en mi primer periodo, cuando estaba el proyecto de Hidroaicén, ¿te acuerdas? Bueno, ese proyecto finalmente no se hizo, las empresas China me dijeron, no, ese proyecto no lo van a hacer nunca, pero
Oye, en mi segundo periodo, State Grid compró Chilquinta. Después, cuando compró, digamos, Compañía General de Electricidad, empezó a hablar desde acá de que le estábamos vendiendo toda la generación y distribución eléctrica a China. Pero nadie dijo que a los españoles se la habíamos vendido con el caso Chispa 10 años antes y nadie dijo nada. Hoy día las inversiones chinas, digamos, si bien es cierto, en los últimos años han estado de manera creciente, no son las mayores inversiones extranjeras que tiene Chile. Pero en eso estábamos. Pero antes de eso, hoy día China tiene una presencia importante. Hubo un atentado en Rucalhue que hizo que el embajador fuera con el ministro de Seguridad a la zona y se están evaluando incluso pedir compensaciones. Hoy día la presencia china es muy importante, tanto como para que el ministro de Seguridad vaya con el embajador chino a visitar un lugar donde fueron objeto de atentado instalaciones. Bueno, lo que pasa es que han habido, Matilde, muchas cosas complejas, digamos, con China. Rucalhue es una. ¿Ya? Pero también, ¿te acuerdas, digamos, de que la empresa Huawei ya tuvo el problema, digamos, con el cable de internet que se iba? Bueno, ahora, la empresa BYD, que es la fábrica de automóviles y de electromovilidad más grande del mundo, tuvo una concesión de la Corfo para comprar litio de manera preferencial. La empresa Tsinghua también tuvo una concesión con el tema del litio. Las dos desecharon, digamos, por problemas con la Corfo y por problemas de precio del litio. Entonces, bueno, hoy día las inversiones chinas ya de alguna manera se han ido complicando en Chile. Y bajo ese predicamento, no solamente tenemos el problema del cable de la fibra óptica, de los pasaportes, los problemas, digamos, que se dieron con estas empresas de Rucalhue y con el tema del litio. Entonces, también tenemos un proyecto que nos estamos viendo nosotros en el norte con la Asociación de Astrónomos de China, ya el proyecto TOM, que van a instalar en el Cerro Bantarrón unos telescopios donde Estados Unidos ha amenazado de que esto podría ser para uso militar. ¿Ya? Ese es un proyecto que se firmó en el tiempo de la presidenta Bachelet y el presidente Xi Jinping, ¿ya? En la primera visita de Xi Jinping como presidente de China acá, se firmó ese proyecto y ahí están también paralizados. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con lo que nosotros hagamos con China. Ese proyecto tiene el problema de, sobre todo, de la contaminación lumínica. ¿Y es cosa de correrlo un poco? ¿Es tan difícil o se tienen que dar permiso? El proyecto todavía no es un tema de contaminación lumínica, es que el gobierno chileno, ¿ya? Gracias a las presiones de Estados Unidos, ha dicho de que esos telescopios se podrían ocupar eventualmente en temas militares. Perfecto, sí, esos son los telescopios. Era otro el tema de la contaminación lumínica, no tenía nada que ver. Ahora, ya, usted está en este segundo mandato en China. El presidente asume en el 2018, 2020. Empezamos a conocer de este virus en enero, febrero. 2019, fines de diciembre, se empieza a conocer en China. Este virus en China. ¿Ya? Que se da a conocer fundamentalmente ya en enero del 2020, ¿ya? Donde China efectivamente reconoce que este virus llamado COVID ya ha sido ya un virus que ha atacado, digamos, a una parte importante de la población, ¿ya? Y con una infección que se sabía bastante poco, pero que tenía una letalidad muy fuerte. Piensa tú que en esos años 10% de la población que se enfermaba con COVID se moría. Bueno, yo llamo al presidente Piñera para advertirle en febrero del 2020 de lo que estaba pasando en China y que era muy importante que probablemente él conversara con el presidente Xi, ¿ya? Para expresarle la solidaridad por lo que estaba pasando. En ese momento todos los países atacaban a China, ¿ya? Por el problema del virus. Estados Unidos decía que esta era una guerra biológica
y que la culpa la tenía China. Había sido producido en un laboratorio. Bueno, que había sido producido en un laboratorio chino. Hoy día, digamos, las últimas ya estudios al respecto, hasta Estados Unidos está involucrado, digamos, en lo que pasó, digamos, con este virus y todavía no se ha podido desentrañar exactamente cómo salió. Pero lo concreto es que yo lo que le digo al presidente, mire, presidente, esto va a llegar a Chile y sería muy importante que usted conversara con el presidente Xi, porque aquí está la fábrica del mundo en todo lo que tenga que ver con temas de salud, ¿ya? Y nosotros nos vamos a ver afectados. Y es bien curioso que en febrero del año 2020, el presidente Piñera conversó con el presidente Xi Jinping, le ofreció la solidaridad del pueblo chileno y además ofreció doctores y infectólogos para que fueran a conocer el tema allá y ayudar a China. Esto hizo que saliéramos prácticamente en todos los diarios, ya que una nación pequeña, ya como Chile estaba, digamos, ya ofreciéndole solidaridad a China. Que de todas maneras era como una gota de agua en un mar. Exactamente, pero evidentemente cuando te están atacando de todos lados, nosotros salíamos en la prensa, en todos los medios de comunicación, que Chile había ofrecido esta solidaridad y la mandada de doctores para allá. Esto nos favoreció a nosotros. ¿Por qué? Porque el COVID llegó acá en marzo del 2020, se supo, digamos, el primer caso, y empezamos a tener una cantidad de problemas bastante serios, como todo el mundo por lo demás. Y yo, digamos, en ese momento todas las embajadas empezaron a cerrar. Yo me gané incluso un sumario porque yo me negué a cerrar, digamos, la embajada chilena. Todas las embajadas en Japón, en Corea, en Malasia, en Tailandia, en India, estaban todas cerradas con un teléfono de emergencia. Yo dije, no, nosotros vamos a hacer una campaña, China ayuda a Chile para conseguir elementos importantes, digamos. Oye, acá no habían jeringas, no habían termómetros. Los doctores de la posta central andaban con estas capas de lisa y de agua todas rajadas, digamos. No había protección de ningún tipo ni especie. Hasta que me llama Juan Sutil, ¿ya? Y me dice, oye, tú me puedes ayudar, digamos, con esto, ¿ya? Para conseguir los ventiladores. Para conseguir los ventiladores, buscamos un sistema y yo le compré a la CPC más de 600 ventiladores cuando ellos tenían plata como para 100 o 150. Y ahí me llama el presidente Piñera y me dice, bueno, usted tiene que trabajar con el doctor de salud, doctor Mañalich, a quien yo conocía, porque cuando era presidente de la FISA le había hecho varias Expo Salud. Bueno, y trabajé con Mañalich, y trabajé con Paris, y en Chile nunca faltaron los famosos ventiladores, ¿ya? ¿A costo de qué? ¿Cómo fue trabajar con los ventiladores en ese momento? ¿Cómo fue conseguirlos? Porque todo el mundo quería ventiladores. Bueno, era un verdadero Far West. Ya costaba tremendamente poder conseguir ventiladores. Primero que nada, ¿por qué? Porque andaba todo el mundo sufriendo el mismo problema. Pero ¿qué es lo que le favoreció a Chile? Una buena relación diplomática y de amistad entre Chile y China, que teníamos, digamos, y habíamos salido mucho en la prensa de esta oferta que había hecho el presidente chileno al presidente chino, y eso me permitió a mí poder tener redes en un sector donde yo desconocía. Yo tenía 3 o 4 doctores que me asesoraban cuáles eran los ventiladores, cuáles eran las características, cómo podía yo probar esos ventiladores, que nadie sabía exactamente. Yo pienso tú que yo soy ingeniero civil, pero de medicina no sabía mucho. Bueno, y el otro tema era que tú llegabas a una bodega con los billetes, prácticamente ya no estaban los ventiladores, entonces, bueno, montamos un sistema de recibirlos en la embajada. Y una vez que llegaban los ventiladores, yo me comunicaba con Juan Sutil, se hacía la transferencia, se bajaban los ventiladores y ligerito tomamos un tema que era muy complicado. Chile compra ventiladores y paga al contado siempre y cuando tú le lleves los ventiladores a la embajada. Bueno, y efectivamente eso nos sirvió para poder, oye, yo compré más de 1.500 ventiladores también al sistema de salud, primero trabajando con el doctor Mañalich y después con el doctor Enrique París,
¿ya? Y afortunadamente nunca faltaron ventiladores pero acá. eso significaba que llegaban los camiones con los ventiladores a cualquier hora de la embajada y usted los tenía que recibir. Bueno, como yo estaba en un barrio de embajada, ya los chinos, digamos, tenían problemas, nos obligaban a llegar con los camiones desde la 1 de la mañana y tenían que salir antes de las 7 de la mañana. Entonces, bueno, como yo no tenía mucha gente, digamos, los teníamos que recibir prácticamente yo y un asistente. Después, bueno, cuando empezaron a llegar los primeros ventiladores acá, oye, otra gente de la embajada se empezó, digamos, a meter en el tema, ya considerar de que valía la pena, digamos, poder ayudar, porque habían dos campañas, una era la campaña de China ayuda a Chile y la otra de lo que yo hacía con Juan Sutil para la CPC inicialmente. Bueno, porque además se robaban los ventiladores. Bueno, los ventiladores muchas veces se los robaban, digamos, en los trayectos y nunca llegaban. Pero en el caso mío yo tenía un sistema que el ventilador llegaba a la embajada, yo revisaba, digamos, las características, hablaba con los doctores que me asesoraban acá si era el ventilador correspondiente o el modelo que ellos querían. Si eso ya estaba ok, nosotros hacíamos la transferencia de manera inmediata. Esto se corrió como un reguero, digamos, en China y nosotros gracias a eso tuvimos siempre ventiladores. Y no solamente ventiladores, aquí no había mascarillas, no habían trajes para doctores, no habían jeringas, digamos, para inocular a la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros gracias a eso las pudimos conseguir. Pero vino también, en el mes de abril, el presidente me pregunta sobre el tema de las vacunas. Bueno, yo sabía algo del tema de las vacunas y sabía porque estaban inoculando a todas las Fuerzas Armadas y a todos los funcionarios ya de gobierno que tuvieran que ver algo con ya comercio exterior. Bueno, pero el presidente, tú sabes, presidente Piñera, doctor en economía en Harvard, ya, y lo americano era bueno, pero los chinos era reguleque, ya. Y yo le digo, bueno, presidente, pero acá nosotros sí tenemos vacunas. Sí, me dijo, pero tus vacunas no están reconocidas ni siquiera por la Organización Mundial de Salud. Efectivamente, no están reconocidas, digamos, por la Organización Mundial de Salud, pero yo estaba en conversaciones con Alexis Kalergis, del Instituto Millennium, ¿ya? Y le dije, mira, si yo te regalo las vacunas, ¿tú puedes hacer los estudios correspondientes? Sí, por supuesto, pues me dijo, ¿ya? Pero les regalo las vacunas es una parte. El tema es que hay que conseguir los recursos correspondientes para hacer el estudio. Y efectivamente, hoy es bien curioso que en el mes de abril del 2020 se firmó en la Embajada de Chile el acuerdo con la empresa Sinovac, ¿ya? Y por el otro lado la Universidad Católica, ¿ya? Con el rector y Alexis Kalergis, ¿ya? Y el doctor Mañalich en Chile. Y yo, digamos, con la gente de Sinovac firmamos el convenio para hacer el estudio de tercera fase de esas vacunas. En el mes de septiembre del año 2020, Alexis Kalergis destacó que esas vacunas tenían un 75% de efectividad. ¿Y por qué? Porque ese es un virus, ¿ya? Que lo desactivan, ¿ya? Y después lo introducen en la vacuna. Bueno, y esa fue la vacuna que todos nos pusimos. Bueno, y eso sirvió, digamos, para que fuera, digamos, la vacuna que se vacunaron y todos ustedes, todos los chilenos, las dos primeras vacunas ya eran Sinovac. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Luis, ¿por qué Sinovac finalmente no se instala en Chile? A ver, no. Veamos las cosas como son. Gracias a esos acuerdos con Sinovac, ¿ya? El presidente Sinovac es muy amigo mío hasta el día de hoy, ¿ya? Conversaciones van y vienen. Yo logré, digamos, entusiasmar al presidente para que pusiera una fábrica de vacunas acá en Santiago y hiciera también, ¿ya? Un centro de estudios en Antofagasta. Proyecto que es más o menos $100 millones. Cuando parte Sinovac instalarse, digamos, con la fábrica de vacunas acá en Santiago, le dieron unos terrenos en Quilicura. Me tocó a mí ir por acuerdo, digamos, y ya no era embajador, y me dice, oye, nos están robando hasta los materiales para la fábrica, pues tú puedes hacer algo, digamos.
Bueno, nosotros conversamos, digamos, con gente del ministerio para que los ayudaran y eso empezó a distanciar, ¿ya?, la relación entre Sinovac y Chile. En el norte, a su vez, le dieron unos terrenos que ni siquiera contaban con agua potable, digamos, para instalar un centro de alta tecnología y de estudio. Bueno, eso fue lo primero que capotó, ¿ya? Y evidentemente dijeron, mire, ¿sabe qué? Colombia nos da, digamos, mayores condiciones y el centro de estudio lo trasladaron a Colombia. En el caso, digamos, de las vacunas, ¿ya?, y de la fábrica, la detuvieron, digamos, la construcción, pero hoy día está de nuevo empezando a funcionar. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo con otro tipo de vacunas, las vacunas del COVID, ¿ya? Hoy día ya son muy minoritarias, pero están con vacunas para la hepatitis, ¿ya?, para el TBC, ¿ya?, que están estudiando, digamos, de reactivar el proyecto. O sea, todavía no se ha ido Sinovac, ¿ya?, pero inicialmente, tal como usted dice, efectivamente en algún momento pensó irse de Chile. Hubo un problema. Estamos llegando casi al final, Luis, de este programa de CNN Íntimo. Se nos ha pasado volando la conversación. ¿Cuál es el balance que hace usted mirando hacia atrás? Cuando ve a ese Luis que va el año 91 a tratar de vender vino y fruta y no pasa nada, hasta la relación que tiene hoy con China, incluso con el embajador actual. Usted me contaba que es una relación muy cercana, y a lo que ha logrado Chile a través de esa relación que diplomática y personalmente usted logró establecer. Bueno, por un lado, digamos, primero gran satisfacción, ¿no es cierto?, de ver, ya, de que una relación que era bastante lejana, hoy día es una relación bastante cercana, pero también una gran fuente de enseñanzas, ¿ya? Hoy día, digamos, cuando uno mira el caso de las cerezas, un caso emblemático que partió, digamos, siendo yo embajador allá, ¿ya?, y que hoy día nos vemos con mucha complicación, pero tenemos otras opciones. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día el país más poblado del mundo ya dejó de ser China, es la India. Nosotros en la India podemos hacer exactamente lo que hicimos en China. La India, yo diría, hoy día va 10 años más atrasado que China, pero creciendo a tasas de 7-8% todos los años. Nosotros debemos trabajar ese nuevo tipo de mercado. Hoy día piensa tú que el mundo, ¿ya?, el eje comercial del mundo ya se trasladó al Asia. Los países más grandes del mundo son India con 1.480 millones de habitantes, China con 1.420 millones, después viene Estados Unidos con 320, 330 millones, pero al ladito está Indonesia, con casi 290 millones de habitantes. Entre China, India y Indonesia, tienes 40% de la población mundial. Países que están creciendo a tasas entre 6 y 8% por año. Y no te he hablado ni de Japón, ni de Corea, ni de Malasia, ni de Tailandia, de ninguno de esos países. Por eso, digamos que hoy día nuestro futuro desarrollo está en el Asia. Y debemos aprender a trabajar lo mismo que hicimos en China. Piensa tú que con Indonesia nosotros tenemos un tratado de libre comercio que me tocó ir con la presidenta Bachelet a mí, ¿ya? Yo ya no era embajador en China, ¿ya? Y se hizo el tratado de libre comercio con Indonesia y no hacemos nada con Indonesia. Claro. Ahora, eso también me llama la atención. Usted, más allá de que fue embajador del presidente Piñera, ha tenido trabajo, digamos, y asesoría, acercamiento con todos los gobiernos transversalmente. Bueno, yo partí mis locuras gremiales, digamos, en el tiempo del presidente Frei, ya, con los temas de la crisis del cianuro, digamos, y un gran letrero en Fedefruta cuando vino Bill Clinton que nos pagara las uvas envenenadas, ¿no es cierto? Ya. Entonces me ha atacado trabajar con el presidente Frei, me ha atacado ir, digamos, con el presidente Lago, con la presidenta Bachelet. He sido embajador los 2 periodos del presidente Piñera, he tenido muy buenos contactos con la presidenta Bachelet también. Entonces, bueno, he sido bastante transversal en mi vida
¿Por qué? Porque yo no soy un hombre más bien político, soy más bien un ingeniero, digamos, con ideas de querer a mi país y al desarrollo de este país maravilloso que tenemos, que hoy día por los temas políticos nos estamos peleando entre todos, pero yo soy un gran optimista de ver que Chile tiene grandes posibilidades de seguir surgiendo como país. El otro día fui invitado, digamos, a un lanzamiento de un libro de Joaquín Lavín, ¿ya? Y yo concuerdo plenamente con eso, digamos. Chile tiene litio, tiene cobre, tiene, digamos, tierras raras, tiene la mejor, digamos, agricultura del mundo, tenemos una cantidad de condiciones que nosotros debemos explotar y estoy seguro de que a Chile le va a ir muy bien en el futuro. ¿Y usted en lo personal? Bueno, en lo personal yo sigo trabajando, hoy día trabajo en el Asia Desk del estudio Filippi, ¿ya? Viajo a China 2 o 3 veces al año, ¿ya? ¿Qué le quedó de aprendizaje de la cultura china? Bueno, muchas cosas, digamos, ya. En general, ya yo soy un enamorado, digamos, de la comida china y tú ves que yo soy gordito y de cada vez que vuelvo de China tengo que ponerme a régimen ya de la gran cantidad, digamos, de kilos que tomo, digamos, siendo embajador. Pero, oye, fundamentalmente de ver una gran nación, ya, que hoy día, digamos, tú llamas un taxi en Beijing y llegas sin conductor, ¿ya? La robótica está por todas partes y nosotros, como estamos tan lejos, no lo vemos. Todo lo que es tecnología cuántica, nosotros no sabemos nada de computadores cuánticos ni de tecnología cuántica. China es una gran nación y es el futuro, digamos, ya de Chile está en el Asia y nosotros tenemos que aprender de eso. Luis Schmidt, muchísimas gracias por recibirnos a CNN Íntimo aquí en su casa. No, pues muchas gracias, Matilde, nos conocemos hace muchos años, celebro de volvernos a encontrar de nuevo y seguiremos luchando por China y por el Asia. Así es, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo junto a Luis Schmidt. Los dejamos invitados para que sigan en nuestra sintonía y por supuesto nos vemos dentro de 7 días más.